Dios te bendiga en esta hora. Bienvenido a este tu canal de bendiciones, enseñanza cristiana. Hoy te invito a quedarte hasta el final de este video, ya que te traigo un estudio poderoso, un estudio que tú tienes que ver, un estudio que no te puedes perder, un estudio que tienes que compartir, un estudio que te va a motivar a suscribirte a este tu canal para que YouTube te avise cada vez que subimos uno de nuestros contenidos. Este estudio se titula El origen de la iglesia. Vamos a empezar hablando primeramente del apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Y ese hombre Dios lo escogió como apóstol, predicador a los gentiles, ya que Dios le hubiera prohibido a los demás apóstoles que eran judíos que entraran en tierra de gentiles, pero tenía en su propósito al apóstol Pablo para que entre a tierra de gentiles. Pero nosotros analizando, amado, la iglesia adventista del séptimo día enseña que tiene su origen en Cristo, que Cristo fundó su iglesia. Los adventistas afirman todo eso y tienen texto bíblico, pero la iglesia pentecostal también afirma lo mismo, basándose en Hechos capítulo 2 sobre el día del Pentecostés. Pero también los testigos de Jehová afirman lo mismo. Pero hay otra iglesia, que es la iglesia tradicional, la iglesia católica, que también afirma que esa iglesia fue fundada por Cristo y acusan a las demás personas que no son de su iglesia de que son personas sectarias. Pero vamos a comprender la verdad de este tema a través de este estudio que Dios me ha permitido tener para que le llegue a usted de bendición en estos momentos. Así que vamos a ver. Por ejemplo, yo mismo me preguntaba, si la iglesia católica fue fundada por Cristo Jesús y las demás iglesias son sectarias, entonces las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, entonces son sectas. Y usted se preguntaría, ¿cómo así? Sencillo. Sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre que escribió diferentes cartas. Yo diría que el apóstol Pablo fue el que más escribió del Nuevo Testamento. Y cada carta que escribía, como por ejemplo, la carta a los Corintios, la carta a los Éfesos, la carta que él escribía a Tesalónica, eran cartas dirigidas a iglesias que él fundaba en esos lugares. Entonces, si Cristo fundó la iglesia católica, como afirman los católicos, y entienden que otras iglesias que no fueron fundadas por Cristo, entonces son sectas, entonces hay que entender que las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, entonces serían sectas. Entonces ellos se estarían metiendo en rojo, afirmando algo del cual no tienen el conocimiento para entenderlo. Así que vamos a darte una lista de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Y usted la puede buscar en la historia, puede buscar y usted mismo se dará cuenta que el apóstol Pablo fundó iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo fundó iglesia en Antioquía. Él fundó iglesia en Iconio, en Litra, en Derbe, en Filipo, en Tesalónica, en Bereda, en Corintio y en Éfeso también. Por eso es que usted se preguntaría, amado, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, es porque el apóstol Pablo, cuando funda la iglesia de los Corintios, luego él tiene colaboradores y el apóstol Pablo como líder, a él se le informa de algunos problemas que estaban sucediendo en esas iglesias de las cuales él fundaba. Por eso usted ve que él le escribe primera carta a los Corintios para él explicarle durante esa carta, mediante esa carta, cómo deben de comportarse. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y usted lo va a encontrar en el capítulo 1, versículo 10 de la carta a los Corintios, la primera carta, él se da cuenta de un problema de división que hay en los Corintios, que estaban peleándose entre ellos.
Y Pablo le escribe y le pregunta que si Cristo estaba dividido. Entonces, ahí usted se da cuenta que él le escribe por los problemas que había. Luego se entera de más problemas y tiene que escribirle una segunda carta. Por eso existe segunda a los Corintios. Pero también si seguimos analizando, usted se dará cuenta que él le escribe a Tesalónica por problemas que habían en Tesalónica también. Luego se da cuenta que siguen los problemas y tiene que escribir una segunda carta a los tesalonicenses. Pero también hay problemas en Éfeso. Él le escribe a Éfeso sobre esos problemas que había en Éfeso. Pero también el apóstol Pablo sigue su rumbo porque él era un hombre colaborador de los demás apóstoles. Pero cuando se daba cuenta de algún problema que había, tenía que escribirle. Por ejemplo, él le escribe a los Gálatas, porque los Gálatas tenían un problema y era que en esta cultura las mujeres no contaban, a pesar de que había mujeres colaboradoras, pero en esa cultura los hombres no tenían a las mujeres como que una mujer tenía que tener un mando o algo por el estilo. Entonces usted ve que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y él con claridad en el capítulo 3 del versículo 28, el apóstol Pablo le dice que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay varón, ni hay mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así enseñando que aunque nosotros como personas hagamos diferencia entre hombre y mujer y entendamos que una mujer no debe tener el rol de liderazgo, pero el apóstol Pablo allí cuando escribe está dando a entender que delante de Dios, tanto hombre como mujer, somos iguales. Por eso es que él le escribe de esa forma a esas iglesias, dando a entender de que usted y yo no podemos tener diferencia. Es decir, note algo, amado. Cuando Dios crea a Adán, la Biblia enseña que Dios saca una de sus costillas. Pero usted se preguntaría, un Dios que tiene poder, que puede crear todo, incluso cuando usted ve que él creaba todo de la nada, él decía, sea la luz, y la luz se hacía de la nada. Entonces, cuando Dios toma una costilla de Adán, usted tiene que entender que hay un misterio, porque el hombre tiene hueso en la cabeza, pero también tiene hueso en los pies. ¿Y por qué Dios toma una costilla? La toma de los medios, para que se entienda de que el hombre no debe pisotear a la mujer, pero tampoco la mujer debe estar por encima del hombre. Por eso que usted ve que Dios se expresa y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, la palabra idónea significa igual. Entonces, amado, tú que me estás mirando en estos momentos, tienes que entender que delante de Dios, tú y yo somos iguales. Que delante de Dios, tú y tu esposa son iguales. Delante de Dios no hay diferencia. La diferencia la hacemos nosotros, los hombres, en nuestro intelecto humano. De esa forma es que nosotros muchas veces nos comportamos y Dios desde los cielos está mirando y se da cuenta que nosotros estamos en un error porque estamos de espalda a su palabra. Y seguimos avanzando con este estudio. Nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo, específicamente en los versos 13 en adelante, habla de que el apóstol Pablo fue llevado hasta Bereda. Y allá en Bereda, donde él funda iglesia, comenzó a predicar la palabra, pero notamos que allí la persona de Bereda escudriñaban la escritura para saber si lo que Pablo estaba predicando era de acuerdo a la escritura. ¿Por qué el apóstol Pablo llega a Bereda? Porque cuando predica en Tesalónica, en su propio lugar donde funda iglesia, entonces lo sacan de ese lugar porque lo querían matar y llega hasta Bereda. Entonces allí en Bereda, él comienza a predicar la palabra
Y dice la Escritura que los nobles de Vereda escudriñaban la Escritura para saber si lo que Pablo estaba predicando iba de acuerdo a la Escritura. Entonces, cuando se dan cuenta de lo que el apóstol Pablo está predicando, va de acuerdo con la Escritura, entonces la Escritura revela algo muy importante, y es que dice que creyeron muchos hombres, mujeres y niños, es decir, entregan su vida al Todopoderoso. Es decir, amado, en estos momentos lo que usted y yo tenemos que preocuparnos es en predicar la palabra y dejar la contienda. ¿Por qué? Porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú y soy yo. Por eso usted ve que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 25, la Biblia dice que los apóstoles entraron con la iglesia, es decir, que se congregaron con la iglesia. Y allí es donde surge por primera vez la palabra cristiano, porque a ellos se le llamó cristiano allá en Antioquía, donde todavía no existía iglesia adventista, no existía iglesia pentecostal, todavía no existía iglesia testigo de Jehová, todavía no existía iglesia bautista y mucho menos todavía existía la iglesia católica, ya que la iglesia católica tiene su origen en el año 313 con el emperador Constantino a la cabeza, con el famoso Edicto de Milán. Así que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Comparte este contenido para que le llegue de bendición a más personas.